La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas. La creatividad se divide en tres fases. La primera fase es la fase lógica, que es cuando se recopilan y analizan los datos. Después pasa a la fase crítica, que es la fase en la que se verifican los datos. Y por último, la fase de la valoración, que es cuando toda la información recogida nos genera el producto, es decir, la idea creativa. La creatividad puede ser mimética, puede ser analógica, puede ser disociativa. Y respecto a la innovación, la diferencia es que la innovación es una idea que ya está creada, pero es la capacidad que nosotros tenemos como personas de mirar desde otro punto de vista esa nueva idea. Las generalidades de un proyecto. Contar con un propósito, se deben resumir en objetivos y metas, se deben ajustar a un plazo de tiempo limitado y cuentan con al menos una fase de planificación, una fase de ejecución y una fase de entrega, las cuales van orientadas a la consecución del resultado, involucrando a personas que actúan con base a distintos roles y responsabilidades. Estas personas deben sujetarse a un seguimiento y monitorización para garantizar que el resultado es el esperado. El ciclo de vida de un proyecto se define por 4 fases. La primera es inicio, donde definimos el equipo de trabajo y el plan del proyecto. En la segunda fase de planificación se elabora, definen y diseñan y pues asimismo se crean todos los planes de las diferentes áreas de trabajo. En la parte de la tercera fase encontramos la ejecución, la cual se encarga de repartir las tareas y coordinar todas las actividades dentro del proyecto. La cuarta fase es la cierre del proyecto, donde se diligencian todos los entregables, ya sean de documentos, y hay otros donde se caracterizan los equipos y materiales utilizados que van a ser entregados, valga la redundancia. Y existe una quinta fase, que podemos llamar como fase transversal, que es la de seguimiento y control, la cual determina indicadores, además de generar un ciclo PHBA, el cual definimos como planear, hacer, verificar y actuar. Clases de proyectos, donde se pueden evidenciar diferentes clases de proyectos según su ámbito, según su orientación o su zona de influencia. Según el grado de dificultad que entraña su consecución, encontramos proyectos simples o proyectos complejos. Según la procedencia del capital, encontramos proyectos públicos, proyectos privados o proyectos mixtos. Según el grado de experimentación del proyecto y sus objetivos, encontramos proyectos experimentales o proyectos normalizados. Según su sector, encontramos proyectos de construcción, proyectos de minería, proyectos de medio ambiente o proyectos industriales, entre otros. Según su ámbito, encontramos proyectos de ingeniería, proyectos económicos, proyectos fiscales, proyectos médicos, proyectos legales, entre muchos otros. Según su orientación, encontramos proyectos productivos, proyectos educativos, sociales, comunitarios o proyectos de investigación. Según su área de influencia, encontramos proyectos supranacionales, proyectos internacionales, proyectos nacionales, proyectos regionales y proyectos locales. Los proyectos deportivos son aquellos que generan espectáculo, son aquellos que son de alto rendimiento, también podrían verse como escolares, lúdicos o de recreación en hoteles. Los proyectos recreativos se dividen en tres. Son los deportivos, los lúdicos recreativos y los recreo educativos. Por último, los de la actividad física son aquellos que generan un bien para un grupo de personas o toda la sociedad. En este podemos encontrar las caminatas, podemos encontrar danzas folclóricas, también un ejemplo sería ciclorrutas y actividades masivas de impacto comunitario. El estudio de mercado es la respuesta y es un estudio que se hace para saber las necesidades y usted en qué puede abarcar. El objetivo y lo que presenta un estudio técnico. Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas para producir los bienes o servicios que se requieren, lo que además admite verificar la factibilidad técnica de cada una de ellas. Este análisis identifica los equipos, la maquinaria, las materias primas y las instalaciones necesarias para el proyecto, y por tanto los costos de inversión y de operación requeridos, así como el capital de trabajo que se necesita. Un estudio técnico presenta la determinación del tamaño óptimo de la planta, la determinación de la localización óptima de la planta y la ingeniería del proyecto, un análisis organizativo, administrativo y un análisis legal. El estudio económico se encarga básicamente de definir todos los recursos necesarios para la ejecución correcta de las diferentes fases del proyecto.
Dentro de este encontramos también la definición de todos los costos, tanto de operación, administrativos, inversión, entre otros, para cada fase. El estudio de costos. En este caso vamos a hablar de la Liga de Fútbol de Bogotá. Entonces los costos, como pueden ver, digamos, hay costos como son los árbitros, que son costos que siempre se van a mantener, o sea, costos regulares. Hay costos como las de la transmisión, que son costos irregulares, o sea, que no siempre están constantes. También hay costos como lo son el parqueadero o costos como lo son la luz eléctrica que utilizan las cafeterías y donde está planillado. El estudio financiero va muy de la mano con el estudio económico. Juntos, además de definir los costos, aseguran de verificar la rentabilidad del proyecto y determinar el pronóstico de ventas, el cual también se puede relacionar con el estudio de mercado. La evaluación de un proyecto. Para este caso, nosotros tomamos como ejemplo un partido de fútbol. Cada posición va a ser un departamento. La fase de evaluación, nosotros lo que vamos a tomar son unos objetivos específicos, la cual ya tiene cada línea, y las vamos a evaluar, siendo 1 el de menor rendimiento y siendo 5 el de mayor rendimiento.